Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia el Salmo 37, por favor. Salmo 37. Empezamos en el versículo 1, Salmo 37, verso 1. El creyente vive en un mundo injusto y pecaminoso. Y Dios nos ha dado instrucción para que nosotros podamos aprender a vivir en un mundo injusto y pecaminoso. Y es lo que el Salmo 37 hace. Es un acróstico y a través de esta enseñanza Dios tiene el objetivo de mostrarnos a nosotros cómo nosotros podemos enfrentar las injusticias y la maldad en medio del mundo en el que nos encontramos. Es obvio para todos nosotros que enfrentamos injusticias, a veces de manera constante, allí en el trabajo, en la oficina, en la casa, con un vecino. A veces la injusticia viene de manera directa a través de nuestra familia, a través de un esposo no cristiano, una esposa no cristiana, un hijo que no conoce al Señor. La injusticia es parte de nuestra vida. Nosotros tenemos que lidiar con injusticias y con la maldad. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las injusticias? ¿Cuál es nuestra forma de responder ante las injusticias? Generalmente, lo que nosotros tratamos de hacer es de imponer nuestros derechos, reclamar. Esto no es justo, esto no es correcto, esto es lo que se debe hacer. Así es que nuestra tendencia natural nos lleva a imponer, exigir nuestros derechos. Cuando estamos en una posición donde el que produce la injusticia tiene una posición superior porque es un jefe o porque es el esposo o porque es el padre, nosotros podemos tratar de exigir justicia, pero la verdad es que al estar bajo otra persona no tenemos mucho éxito. Eso puede llegar a producir en nuestra vida no solo la reacción de reclamar por justicia, sino que nos enojamos y nos airamos, nos molestamos y exigimos y pedimos cosas y tratamos de reaccionar de esa forma. Puede llevarnos a la tristeza, a la depresión, al dolor, porque lo que nos sucede no es justo, no es correcto, no está bien esto que me está pasando. Esa es la forma natural en la que nosotros respondemos a las injusticias. Salmo 37 nos da una perspectiva distinta y muestra principios que nos van a impulsar a manejar las injusticias en nuestra vida de manera distinta, de manera diferente. Y el primer elemento, el primer principio de 4 es reaccionar a las injusticias a través de demostrar confianza en Dios. Es muy significativo que de los 40 versículos que tiene el Salmo 37, en estos 11 primeros versículos
donde se nos ordena que reaccionemos con confianza ante las injusticias de la vida, se acumulan en estos 11 versículos, se acumulan 13 mandamientos. Eso es importante, eso es significativo. Dios está tratando de modificar esa típica forma en la que nosotros tenemos de reaccionar ante las injusticias, mostrándonos un nuevo camino, una nueva forma de proceder, y se acumulan 13 mandamientos para que nosotros nos alineemos hacia una forma distinta, no natural para nosotros, de reaccionar frente a la maldad y a las injusticias de la vida ante un mundo incrédulo que nos oprime y que procede con nosotros de manera injusta. Eso es significativo. Primer mandamiento, primeros 2 mandamientos y 2 prohibiciones. Verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es no irritarnos con el éxito, el progreso que pueden llegar a tener los incrédulos a causa de un comportamiento pecaminoso e injusto. La vida del incrédulo puede, entre comillas, ser exitosa. Utiliza las injusticias para el enriquecimiento personal, utiliza el pecado para sacar ventaja, para sacar partido, y muchos incrédulos progresan y son exitosos, entre comillas, por todo esto. Cuando nosotros vemos la vida de ellos y nosotros tratando de portarnos bien, vivir una vida santa, una vida diferente, y a causa de ese proceder nuestro, más bien las cosas se complican en nuestra vida y vemos al incrédulo lleno de pecado, lleno de actos injustos, y progresa y avanza, nosotros no debemos irritarnos ni envidiar. Son los 2 primeros mandamientos, las 2 primeras prohibiciones. Ten cuidado con compararte con el incrédulo. Ten cuidado con desear el éxito, el progreso que él tiene logrado a través de la maldad y de la injusticia y del aprovechamiento de otras personas y la opresión de otras personas, porque controla el poder, porque puede hacer ciertas cosas y se enriquece, y en nosotros produce irritación y envidia. ¿Qué debemos hacer? Observa, empieza en el verso 3 con mandamientos positivos. Verso 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En vez de reaccionar ante la injusticia con el reclamo de que no deben ser injustos, no deben proceder así. Es la forma típica en la que nosotros tratamos de hacer valer nuestros derechos cuando experimentamos injusticias. Nos enojamos y peleamos y tratamos de imponer nuestros derechos. En vez de hacer eso, observa lo revolucionario de esta estrategia. No nos irritamos, no envidiamos la prosperidad de ellos. ¿Qué es lo que hacemos? Confiamos en Jehová. ¿Confías tú en Dios cuando estás experimentando una injusticia? ¿Cómo sabes que estás confiando en Dios? ¿Cómo esa confianza no es un asunto solo de hablar nada más y en la práctica no hay confianza? ¿Cómo sé
que estoy confiando en Dios en medio de la injusticia. Observa el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien. Observa cómo está atado la confianza y hacer el bien. Porque una de las cosas que nos puede ocurrir es que cuando estamos experimentando injusticia en nuestra vida, nosotros podemos decir que confiamos en Dios, pero nuestra reacción ante la injusticia es incorrecta y es pecaminosa. Y el texto dice, confía en Jehová, haz el bien. ¿Cómo sé que confío en Dios en esos momentos difíciles? Porque hago el bien, porque hago lo correcto. Aunque puedo ser empujado por la injusticia de otro, puedo ser empujado a reaccionar de mala manera y hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, sé que confío en Dios porque mi reacción y mi comportamiento frente a la injusticia es correcta. Te vuelvo a preguntar, ¿confías en Dios cuando alguien es injusto contigo? ¿Cómo lo sé? Porque mi reacción y mi comportamiento es correcto. Así lo sé. Entonces, cuando experimentamos injusticia, hacemos el bien y sabemos que esa es la clave para saber que en verdad estoy confiando en Dios. ¿Cuál es la consecuencia de actuar así? Y habitarás en la tierra. 6 veces en el Salmo 37 se hace mención de la tierra, habitar en la tierra. El creyente debe darse cuenta de que nosotros vamos a trascender esta vida física. Nosotros vamos a experimentar una vida después de la muerte. De hecho, estamos ya viviendo nuestra vida eterna. Vamos a vivir, vamos a habitar en la tierra junto a nuestro Señor. Esa es una realidad para nosotros los creyentes. Otro paso que debemos dar para enfrentar las injusticias, y si te das cuenta, todos los pasos tienen que ver con Dios. El siguiente paso, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Seguramente este versículo es muy conocido por ti. Seguramente lo hemos aplicado a diversas situaciones. Si en verdad tú quieres tener el hombre de tu vida y quieres que Dios te conteste esa petición que tienes en tu corazón, entonces tienes que deleitarte en Dios. Si quieres que Dios te dé esa petición de tener esa carrera, ese trabajo, esa situación soñada, eso que deseas, entonces debes deleitarte en Dios. Y aunque no está mal esas aplicaciones en nuestra vida, debemos darnos cuenta que deleitarse en Jehová está en el contexto del buen manejo de las injusticias que vienen a nuestra vida. Un creyente que experimenta injusticia, lo que hace es, en vez de enfocarse en la injusticia, se enfoca en Dios. ¿Cómo lo hace? Confiando en Él, haciendo lo que es correcto. Verso 4, deleitándose en Dios. ¿Puedes usar esa palabra deleitarse en tu relación con Dios? Evaluémonos un ratito. Tú puedes usar con propiedad en este momento, en este instante. Puedes decir, mi relación con Dios a través de la palabra es una relación de deleite o es una relación rutinaria, impuesta. Me toca relacionarme con Dios, o simplemente hace rato que no me relaciono con Dios, aguanto la media hora de predicación el día domingo y nada más. Eso es lo máximo en mi relación con Dios. Tú y yo podemos utilizar esa palabra deleite
esa palabra describe con precisión, con exactitud, nuestra relación con Dios. Si esa no es nuestra realidad, el manejo de las injusticias que vienen a nuestra vida va a ser muy mal hecho. Porque solo el deleitarme en Dios cambia mi vida, cambia mi perspectiva, aun cuando tengo que reaccionar y tengo que enfrentar las circunstancias y las injusticias de día a día. Siguiente paso, sigue teniendo que ver con Dios. Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Enfócate en la palabra encomienda. Lo que el autor bíblico tiene en mente es, al escoger esa palabra, es la imagen de un camello. Un camello es un animal que mide casi 2 metros. Imagina, así de grande, así de alto. Es extraordinariamente robusto y resistente. Puede caminar 15 kilómetros por hora durante 18 horas continuas. Es robusto, es tremendo. Puede aguantar entre 5 y 11 quintales en su lomo. Es robusto. La gente lo utiliza para transportar mercadería. Ponía en sus lombos gran peso, los colocaba allí. Obviamente para colocar todos esos bultos, el camello se arrodillaba y quedaba a una altura menor y podían poner todas las cosas, 5 a 11 paquetes sobre él. El camello volvía a pararse y caminaba, podía caminar hasta 18 horas. Cuando llegaba al lugar donde se iba a entregar ese cargamento, el camello volvía a arrodillarse y al llegar se acostaba a uno de sus lados y todo lo que tenía en su lomo, todo lo que tenía allí, caía en el suelo y se entregaban los paquetes. Esa acción de arrodillarse y de inclinarse a un lado es el significado exacto y preciso de la palabra encomendar. ¿Qué está diciendo el texto? Tú no tienes que llevar la carga de tus injusticias, de las injusticias que has llegado a experimentar. No tienes que llevar esa mochila sobre ti. Debes entregar ese peso a Dios. Debes arrodillarte, debes voltearte a un lado y debes entregar todo eso al Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad. Cuando nosotros no manejamos adecuadamente las injusticias en nuestra vida, nuestro temperamento cambia, nos volvemos enojones y protestamos por todo. Nos volvemos personas que dañan la vida espiritual, no solo el temperamento, sino la vida espiritual por un mal manejo de las injusticias que hemos llegado a experimentar. Y Dios nos da aquí una terapia saludable para nosotros. La mochila que estás llevando, necesitas arrodillarte, necesitas echar toda esta carga, todo este bulto sobre el Señor, confiar en Él. ¿Y observaste el texto? Y Él hará
¿qué hará Él? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Tú y yo podemos seguir manejando las injusticias que vienen a nuestra vida de nuestra manera, enojándonos, protestando, tratando de imponer nuestros derechos, tratando de exigir que no se porten así, que esto no es justo, esto no es correcto. O podemos confiar en Dios, deleitarnos en Él, encomendar nuestro camino a Él y confiar que Él va a hacer, que Él va a intervenir, que Él va a exhibir tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. A veces esa vindicación que Dios realiza no ocurre en ese momento. Nos gustaría a nosotros, este jefe que es tan injusto, que es tan problemático, o este papá que es tan injusto que no me da los permisos y que cualquier injusticia que estés experimentando tú. Me gustaría que ahorita caiga un rayo y sobre este jefe y se solucione el problema. A veces la vindicación, a veces Dios actuando, Él decide no actuar necesariamente cuando nosotros quisiéramos o cuando nosotros lo necesitamos. Y a veces es la eternidad la que va a mostrar realmente la vindicación de nuestros derechos cuando nosotros experimentamos en algún momento la injusticia de otros. El texto en el verso 7 continúa dándonos la forma en la que nosotros debemos enfrentar esto. Y nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Guarda silencio. Un buen manejo de las injusticias no solo debe incluir acciones concretas que nosotros debemos llevar a cabo, como confiar en Dios, deleitarnos en Dios, encomendar nuestra causa y nuestro motivo al Señor. No solo tiene que ver con las acciones que realizamos, tienen que ver con algo interno. Porque yo puedo hacer lo correcto en medio de la injusticia y puedo por dentro estarme carcomiendo. Porque esto no lo merezco, esto no es correcto. Solo a mí me pasa esto. ¿Y qué dice el texto? Guarda silencio. Estate tranquilo allá, no te irrites, no pierdas la paz, sé paciente. Así es que es una perspectiva completa, que no solo incluye las cosas, las decisiones que debemos tomar en medio de las injusticias, sino también cómo está nuestro interior. Y esa parte interior sigue siendo el énfasis. Observa verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues he aquí, a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los malos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Ves la perspectiva de Dios en estos 11 primeros versículos?
La reacción ante la injusticia tiene que ver con cosas concretas y cosas específicas que nosotros tenemos que hacer. Por un lado, tenemos que confiar en Dios, deleitarnos en Dios, encomendar nuestra causa en Él, confiar y esperar que Él va a actuar, Él va a intervenir. Y por otro lado, necesito guardar silencio, necesito no enojarme de manera extrema por esta injusticia que estoy experimentando. Esto es totalmente revolucionario. Nosotros no reaccionamos así. Nosotros no actuamos así. Tú lo sabes, nosotros lo sabemos. Experimentamos una injusticia y no es posible, no es justo, no es correcto. Me enojo, grito, hago todo lo que está en mis manos por reclamar mis derechos. Esto no está bien. Esa es nuestra reacción natural. ¿Cómo? ¿Cómo hago que esta perspectiva de Dios sea mi nueva forma de reaccionar ante las injusticias de esta vida? Deleítate en Jehová. Esa es la respuesta. Mientras Dios no es un Dios real en mi vida, y Él me está cambiando cada día, y Él está transformando la forma natural en la que nosotros reaccionamos ante las injusticias y la maldad de un mundo pecaminoso, solo será teoría, solo se escuchará bonito. Debo esperar en Dios, debo confiar en Dios, debo encomendar mi camino, debo deleitarme en Él, debo guardar silencio, debo esperar en Él. Será teoría nada más. Eso se vuelve práctico, eso se vuelve real cuando mi relación con Dios no es solo teórica, no solo es el hábito de leer porque me toca, porque me obligan, porque me imponen, sino porque estoy desarrollando una relación con Dios a través de su palabra, una relación donde es mi deleite, es mi prioridad, es lo más importante de mi vida. ¿Observas? El texto nos da un segundo principio. Y quiere que nosotros tengamos la perspectiva correcta de lo que va a llegar a suceder con la fuente principal de las injusticias y las maldades. Es decir, el incrédulo, el impío. Él es la fuente. Vivimos en un mundo donde el impío es mayoría, donde el comportamiento y la vida que se desarrolla en nuestro planeta es lleno de injusticia y lleno de maldad. No repitamos cosas que otros dicen sin reflexionar lo suficiente. La mayoría somos los más, somos más buenos, somos buenos. La mayoría somos buenos. Eso no es cierto. La mayoría no cree en Dios. La mayoría es impía, la mayoría vive en pecado, la mayoría hace injusticia. Los creyentes somos pocos y de los pocos, menos que tratan de vivir como Dios quiere. El mundo está lleno de maldad y lleno de injusticia. Y Dios quiere darnos esa perspectiva a través de 5 contrastes que se mencionan desde el versículo 12 hasta el versículo 22, mostrando al impío y mostrando lo que Dios hace con el impío. Observa verso 12,
primer contraste. Maquina el impío contra el injusto y cruje contra él sus dientes. ¿Qué puedo esperar del incrédulo? Que el incrédulo piense cómo me puede hacer daño a mí. Sobre todo cuando estoy viviendo una vida ejemplar, cuando mi vida le incomoda al incrédulo, a mi jefe, cuando él no está conforme con mi trabajo, no porque soy mal empleado, sino porque soy un empleado correcto, que hago lo que hay que hacer, que muestro una diferencia, que muestro una vida distinta. El incrédulo está incómodo con mi vida. ¿Y qué hace? Maquina y cruje dientes. En contraste, Dios, verso 13, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. El incrédulo tiene los días contados. En medio de su vida o al final de su vida, él experimentará el juicio de Dios. Segundo contraste, verso 14 y 15. Mas los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. ¿Observas? El incrédulo no se queda solo en pensamientos en contra del creyente. El incrédulo lleva a cabo esos pensamientos para hacer daño. ¿Qué hace Dios en contraste? Verso 15. Su espada, es decir, la espada del impío con el que le iba a dañar al creyente, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El principio boomerang se llama esto. Él trató de hacer daño al creyente y ese daño que pensó hacerle ahora se le viene en contra. ¿Observas? Tercer contraste, verso 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Mientras la provisión del injusto depende de su brazo, es decir, depende de su capacidad, de su destreza para sacar provecho, para utilizar el pecado o utilizar las injusticias para aprovecharse de otros y así tener recursos que necesita, que quiere. Mientras esa es la forma en la que vienen los bienes de la gente impía, el creyente, ¿observaste? Es sostenido por Jehová. Tu provisión no depende de las buenas o malas decisiones que se tomen en Carondelet. Tu provisión no depende de los políticos, de una buena economía, de lo bien que hagan otros. Nuestra provisión depende de Dios. A veces hay poco, a veces hay mucho. Eso no determina necesariamente cómo está la vida espiritual. Porque hubieron creyentes ricos como Job y Abraham, y hubieron creyentes pobres que estuvieron bien con Dios, como una mujer que solo pudo poner 2 centavos en la ofrenda allí en Mateo 12. Dios decide dar a algunos poco, a otros más. Y los que tienen poco y los que tienen mucho, todos somos responsables delante del Señor. Pero la provisión viene de Él. Él tiene cuidado.
Mientras el incrédulo depende de su brazo, de su capacidad, de su ingenio, de sacar provecho al pecado y a las injusticias, aprovecharse de ti para sacar tajada y tener más recursos, que le vaya mejor. Nosotros los creyentes dependemos de que nuestro buen Padre nos sostenga. Cuarto contraste, verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Contraste. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Por más que parezca una eternidad, la injusticia que estás experimentando, esa fuente de injusticia, es decir, el impío, tiene una vida breve aquí en la tierra. No es para siempre esa injusticia. Mientras nosotros heredaremos para siempre una tierra donde disfrutaremos la presencia del Señor. Quinto contraste, verso 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. ¿Observas cómo el mundo está dividido en dos grandes grupos? Los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Creyentes e incrédulos. Los incrédulos, egoístas. El creyente, misericordioso y generoso con otros. Observe el contraste. Después de mencionar cómo es la realidad de nuestro mundo, donde no todo es color de rosas, el incrédulo está allí para dañarnos y para ser la fuente de toda injusticia y maldad. Dios quiere que nosotros recordemos 4 bendiciones que Él nos ha dado por el hecho de ser nosotros creyentes. Verso 23, la primera bendición. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. La estabilidad espiritual que tienes en tu vida no es el resultado de nuestro esfuerzo. Nosotros seguimos siendo pecadores, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y nosotros tendemos a salirnos del camino correcto. Nosotros tendemos a alejarnos de Dios, a alejarnos de otros cristianos, a alejarnos de la iglesia. Esa es parte de nuestra naturaleza todavía. ¿Quién ordena nuestros pasos? ¿Quién da estabilidad a nuestro caminar? Dios. Y cuando caemos, ¿quién no nos deja postrados? Su mano nos sostiene. Hermanos, si la salvación dependería solo de nosotros, cada día necesitaríamos estar pidiendo perdón a Dios y creyendo en Cristo. Nuestra estabilidad depende de Él. Y qué bueno que es así, porque nosotros no somos dignos de confianza. Recuerda, nuestra estabilidad y protección depende de Él.
a veces somos testarudos. A veces nos salimos del camino. A veces Dios hace cosas en nuestra vida y a veces cosas muy fuertes en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía muchas veces, para hacernos volver al camino correcto. Pero a veces nosotros somos tan testarudos para otra vez encaminarnos como sus ovejas e ir por el camino correcto, que a veces Dios en su sabiduría tiene que tomar a una oveja testaruda y rebelde y mejor llevarla a su presencia, porque no quiere volver al camino y porque se está haciendo daño y porque está haciendo daño a otros. Y la Biblia enseña la muerte temprana de un creyente rebelde que no quiere volver al camino. Segunda bendición, verso 25. Joven fui y he envejecido. Y por esta frase nos damos cuenta que el Salmo 37 fue escrito por David al final de su vida. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Observas la provisión de Dios? No es por tu ingenio, no es por tu trabajo, no es por lo que sabes, no es por tu título. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? La provisión de Dios es una bendición sobre nuestra vida. Y debemos aprender a darle la gloria, la honra, gratitud a Él, porque no es nuestro trabajo, no es nuestra habilidad, no es nuestro doctorado, no es la destreza que tenemos nosotros, es Él quien nos bendice y provee. Verso 27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Viste cuántas veces se repite la palabra para siempre apuntando al creyente? ¿Y qué es lo que dice acerca del incrédulo y su temporalidad, su brevedad? Qué tremenda seguridad que nosotros tenemos en Dios. Y aunque nos toque experimentar una vida de injusticia, hermano, aquí no termina todo. Aquí no termina todo. Nosotros tenemos una eternidad, tenemos la seguridad de una eternidad con Dios. Verso 30. La boca del justo habla sabiduría, la lengua habla y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Cómo me vuelvo sabio, justo y tengo estabilidad en mi vida? ¿Observaste que esas tres características giran alrededor de la palabra de Dios? Cuando mi relación con Dios es más que teoría, es más que un hábito impuesto, es más que algo que tengo que hacer, algo que me están obligando. Cuando la palabra de Dios, a través de ella, mi relación con Dios se vuelve mi delicia, empiezo a convertirme en una persona sabia, una persona que utiliza muy bien el tiempo, una persona justa
es decir, una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios, y una persona madura que tiene estabilidad en su vida espiritual. ¿Sabes quién es el creyente más vulnerable? No es el creyente que tiene pocos años de conocer a Cristo. Tampoco el creyente que tiene muchos años de conocer a Cristo. Según Efesios 4, el creyente más vulnerable es el que es un niño espiritual, que con un chupete le puedo llevar a cualquier lugar. Que con un chupete le puedo llevar hacia todo viento de doctrina. ¿Eres un creyente maduro? No te estoy preguntando cuántos años tienes de conocer a Cristo. Es diferente. ¿Eres un creyente maduro? Observa las características de alguien maduro. Sabio, justo, estable. Todo resultado de su relación con la palabra de Dios. Tú y yo podemos ser personas sabias, justas y estables. Eso es bendición de Dios. ¿No te gustaría que esa sea nuestra realidad? Personas sabias, personas justas que viven de acuerdo a la palabra, personas que tienen estabilidad, que tienen firmeza. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros seamos sabios, justos y estables. Recuerda quién eres. Recuerda cuáles han sido las bendiciones de Dios. Para finalizar, David utiliza los versículos 32 al 40 para hacer un resumen. Menciona algunas cosas que ya ha mencionado a lo largo de todo esto, mostrando con este resumen diferencias de impíos y de creyentes, de personas justas en medio del proceso. Observa lo que dice, verso 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Observa, el incrédulo se porta como se porta, acechando y procurando dañar al creyente. ¿Qué hace Dios? Dios nos protege y pone un límite al actuar del incrédulo. Verso 34, ¿qué debemos hacer? Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Mientras nosotros heredamos la tierra y vivimos una eternidad junto a Dios, el incrédulo es destruido. Verso 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. La vida del incrédulo es temporal. Verso 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La prosperidad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en medio de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Salvación, fortaleza en medio de la angustia y liberación del impío, liberación de la injusticia. ¿Observas? Si regresas una diapositiva, ves esa gráfica.
Esa gráfica ilustra nuestra palabra fortaleza. Una estructura sólida, grande, que se construía alrededor de una ciudad para protegerla. Cuando vienen injusticias a tu vida, y puede ser que hoy estás experimentando injusticias, y si no lo estás experimentando, espera hasta mañana y vas a ver que la cosa cambia, o espera un par de días. Cuando experimentamos injusticias en nuestra vida, en vez de enfocarnos en lo difícil, nosotros debemos aprender a enfocarnos en Dios, confiar en Él, deleitarnos en Él, guardar silencio, esperar en Él, recordando que Él es nuestra salvación, que Él es nuestra fortaleza en medio de la angustia y que será Él quien nos librará de la injusticia. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tus planes nos salvaste y no quisiste sacarnos inmediatamente de este mundo. Nos dejaste aquí con el objetivo de ayudarnos a aprender a vivir en medio de un mundo pecaminoso e injusto. Gracias, Señor, porque nos mostraste cómo hacerlo. Reconocemos delante de ti, Señor, la forma incorrecta que hemos utilizado para lidiar con la injusticia. Reclamando nuestros derechos, enojándonos, tratando de imponernos frente a las injusticias de este mundo. Gracias porque nos muestras que hay una manera diferente de hacerlo, confiando en ti, deleitándonos en ti, encomendando nuestro sufrimiento a ti, esperando en ti, guardando silencio, no enojándonos al extremo. Gracias porque nos muestras una distinta manera de lidiar con las injusticias de este mundo. Señor, a la par reconocemos delante de ti que todo esto no es natural para nosotros. Nosotros reaccionamos de manera distinta. Y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a desarrollar una relación tan cercana contigo, que tú seas nuestro deleite, para que estos principios que hemos aprendido hoy sean nuestra nueva realidad. Pedimos tu bendición. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros?
Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza que nos das. Ayúdanos a tomar lo que nos has dicho y aplicarlo a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.